Buenos días, grupo. El día de hoy eh, le toca exponer al equipo 4 los temas de punzonado y estampado. El equipo está conformado por Cabrera Cosme Braulio, Estrada Miranda Oscar, Narváez Lara Fernando, Sosa Jiménez Edgar y un servidor, Juárez Soriano, Víctor Yel. Eh, la siguiente. Bueno, como bien decía, el equipo empezará con el tema de punzonado. Los dejo con mis compañeros. Bueno, con esta presentación estaremos dando a conocer cómo se realizan estos procesos, tanto como el de punzonado como el de estampado, y también los diferentes tipos de máquinas que se utilizan y cómo en el proceso llegan a cambiar para hacer estos procesos. Para ir empezando esta exposición, estaré dando una breve explicación de qué es el punzonado. El punzonado es un proceso de alta precisión que se llega a hacer ya sea en láminas de aluminio, en láminas de acero carbono o en láminas de acero inoxidable, entre otros metales. Esto comúnmente lo podemos ver ya sea en algunas ventilaciones o en algunos instrumentos que utilizamos en casa, ya sea para la cocina o para otro tipo. Bueno, las perforaciones que se llegan a hacer mediante el punzonado son deben de ser con un punzón que esté muy afilado y con una suficiente fuerza que se pueda sacar, bueno, o pueda abocardar la lámina que se planea perforar y así dejarles una forma específica geométrica, porque ya pueden ser cuadrados, triángulos, círculos, rectángulos, o si no, en algunos otros casos, lo que se puede hacer es de que quedan como que con un cierto borde, pero nada más que la lámina se llega a abrir. Esas o coloquialmente se utilizan ya sea para la ventilación de algunos ciertos aparatos electrónicos, y hay otras que sirven más que al momento de que se hace el punzonado quedan se les genera cierto filo y sirven más para cortar o para algún otro instrumento o alguna herramienta que se llegue a ocupar en casa. Bien, yo les voy a decir cómo hacer el proceso del punzonado. En este caso se divide en tres partes el proceso. El primero sería la matriz, que deberá tener una dimensión un poco mayor que el punzón. La punta del punzón debe tener la misma dimensión que obviamente el agujero. La segunda proceso sería la diferencia de dimensiones entre la matriz y el punzón. Es conocida como la tolerancia de corte de la matriz. Y el último proceso sería la tolerancia del corte, que es la adecuada, es aquella que hace coincidir las fracturas de corte generadas por el punzón y por la matriz. Bien, existen diferentes tipos de máquinas para el punzado. En este caso son tres. Sería el punzado de torreta, tienen un doble tambor donde van alojados los utilajes de punzado. De punzado. El utilaje se compone de un contenedor y que consta de una guía, un muelle, el punzón y el pisador en la torreta inferior. Se montará la matriz. La segunda máquina sería un monopunzado, que es el segundo tipo de punzón. Tiene una biblioteca de herramientas. El punzado sacará la herramienta del almacén, cada puesto del cargador. Bien. Y por último es el punzado industrial. Esta es la máquina que es un proceso que se realiza con la máquina punzonadora, ya que tiene la capacidad de cortar, perforar y hacer láminas metálicas utilizando un punzo y una matriz. Se llega a asemejar a una prensa. Los dejo con mi compañero Yael. Eh, Como decía mi compañero Sosa, las máquinas que se presentaron con anterioridad son y las que comúnmente se conocen en la industria. Estas máquinas que se vieron con anterioridad cumplen el procesamiento de punzado industrial. Mi compañero explicaba que el proceso industrial, eh, como esa presión, como esa presión lo que se ocupa, el punzonador o la parte que va a cortar o deformar el aparato, el material que se va a deformar,
Lo que hace la máquina es ejercer una presión sobre el punzador para para deformar el material. ¿Qué quiero decir? Que, que en la máquina tiene que tener un punzón para que en ella se ejerza una fuerza donde va a deformar cualquier material que lleguemos a ocupar. Estos procesos de Estos procesamientos de punzado industrial son de manera rápida, precisos y efectivos, ya que todo está calculado. Bueno, iniciamos con el segundo tema que nos tocó exponer del equipo 4. El segundo tema que hablaremos es el de estampado. ¿Qué entendemos por estampado? Bueno, el estampado se entiende que es la impresión de una imagen en cualquier tipo de material, ya sea en productos textiles, cerámicos, industriales o metálicos. Eh, el estampado consta de obtener un diseño que se puede hacer de manera digital para después proceder a pegarlo en alguno de estos materiales. Los dejo con mi siguiente compañero. Como ya lo mencionó mi compañero, tenemos tipos de estampados. Aquí voy a explicar algunos. Por ejemplo, el estampado en metales. Este es un proceso de fabricación mediante el cual el metal soporta una carga de comprensión entre dos matrices. La carga se puede aplicar gradualmente a presión o percusión, para lo cual se debe utilizar una prensa y un martillo al mismo tiempo. En el molde, este es un molde de acero, uno de los cuales se desliza en un carril de guía y el otro se desliza en un soporte. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí podría ser aplanar el metal para aislarlo o en su defecto hacerlo más delgado. Otro ejemplo podría ser aplanar el metal redondeado como los cables, agujerar el metal o presionar el metal dándole una nueva forma. Después tenemos el estampado textil. El estampado textil es un proceso que consiste en aplicar color a la tela para obtener patrones o el diseño deseado. Un buen estampado textil tiene las propiedades de resistir al lavado y a la fricción. Aquí lo podemos ver hasta con las marcas, ¿no? Muchas marcas hacen su estampado y dependiendo de la calidad es lo que te dura. Tenemos impresión directa en la que los colorantes que contienen sustancias espesantes y los mordientes o fijadores imprimen. Después tenemos la serigrafía textil. La serigrafía consiste en imprimir una imagen sobre una superficie. La tinta se transfiere a través de una malla que está tensada sobre un marco para evitar que la tinta se transfiera a zonas que no deseamos. Esta se bloquea en un barniz especial. Una vez que tengas tu modelo creado, puedes usar esa malla todas las veces que quieras. La serigrafía textil es cuando queremos estampar en tela, sean camisetas, sudaderas o de cualquier otro tipo. Sabemos que la serigrafía es una técnica de impresión que se basa en verter tinta sobre una superficie o pantalla de tela. Los dejo con mi siguiente compañero. Muy bien, yo voy a hablarles sobre el vinilo de corte textil. Esta es una muy buena opción para estampar prendas en poco tiempo y a un costo bajo. Se requiere de un diseño sencillo o un color que debe ser vectorizado. Este diseño se envía a una máquina de corte llamada plotter. Para esto se utiliza un software, el cual hay más de una opción para realizarlo. En este software pues se envía el diseño a una máquina de corte, la cual pues se llama plotter, que recorta la forma de un vinilo que es de un color determinado por una cara y un material adhesivo por la otra. Cuando el plotter ha cortado el vinilo, se elimina la zona sobrante y se pega en la prenda. Luego esta se plancha para que el vinilo quede pegado. Los acabados pueden llegar a ser reflectantes, metalizados y con efectos de terciopelo. Esta técnica se basa básicamente en estampar
con una plancha de calor los viniles que son metidos al software y son recortados en esta máquina que se le llama plotter. Cuando en muchas ocasiones hemos comprado playeras o prendas en donde se puede notar que el estampado, al tocarlo, se dobla, es muy rígido. Podemos deducir que fue hecho exactamente con un vinilo de corte textil. El siguiente es la sublimación textil. La sublimación se define como el acto y consecuencia de sublimar, es decir, pasar de forma directa del estado sólido al de vapor. Hacer que la materia pase de este sólido al gaseoso sin pasar en ningún momento por el estado líquido es la acción de sublimar. A la técnica de estampación para prendas es para prendas 100% poliéster, deben ser blancas o de colores muy claros, y esto se debe a que las tintas de sublimar es de un color transparente. Si la aplicamos sobre prendas oscuras, el tono se multiplica y pierde su fuerza, es decir, que podría perderse el diseño se podría perder entre el color de la prenda, porque un ejemplo serían igualmente las prendas que son de muy buena calidad, muy buena calidad. Por ejemplo, existen playeras, como les mencionaba en el ejemplo anterior, en donde podemos tocar el estampado y se siente rígido, se siente como si fuera un pedazo de plástico sobre la tela. En este caso, el estampado se hace a base de unos procesos más complejos, y hacen que el color del estampado se impregne dentro de los hilos de la prenda. Esto hace una mejor, por así decirlo, calidad hacia el cliente. Ese es el cuestionario, se los dejaré algunos segundos ya sea para que lo copien o ya sea para que le tomen captura y guarden las preguntas. Y estas ya serían las otras 5 preguntas que nos hacía falta de nuestro cuestionario. Igual las dejaré unos segundos ya sea para que le tomen una captura. Bien, en conclusión, el punzado es un proceso de alta precisión que se usa para poder cortar, perforar y hacer láminas, y se asemeja a una prensa. En el punzonado tenemos un procedimiento para poder hacer distintos tipos de cosas, como por ejemplo en el industrial, que vamos a aplicar fuerza de comprensión para que tengamos una deformación en láminas, metales, y así poderlo fracturar o cortar. El estampado es muy importante hasta en la vida cotidiana. Se pueden tener en telas, cuero, cerámica, metales, extrusiones, embuticiones y torcolería, y así muchas marcas como se promocionan. En conclusión, para el estampado, ya es parte de nuestro día a día y existen diferentes tipos, hasta el estampado metálico, que es un proceso de fabricación mediante el cual se soporta una carga de compresión entre dos matrices. Y en el estampado textil tiene algunas normas, por ejemplo, en subliminación textil, la técnica de estampación para prendas en 100% poliéster deben ser blancas o de colores muy claros, y esto se debe a que la tinta de subliminar es de un color transparente. Muy bien, ahora en un momento les pasaremos por el chat los videos. Estas fueron nuestras fuentes de consulta que utilizamos para hacer nuestra presentación y nuestra investigación. Y pues gracias por su presentación y esperamos que la información y la presentación haya sido de su agrado.